Hoy exploraremos los 10 mayores misterios sin resolver de la historia. En este perturbador recorrido, nos enfrentaremos a lo incomprensible. Seremos testigos de la evanescencia de comunidades enteras que se desvanecieron como el humo, dejando tras de sí solo un silencio sepulcral. Nos sumergiremos en las oscuras aguas de asesinatos que, a pesar de los años y las investigaciones, continúan clamando por una justicia que nunca llega. Y nos perderemos en las páginas de un libro enigmático, un código indescifrable que ha resistido los esfuerzos de las mentes más brillantes del planeta. Prepárense para un viaje que desafiará sus percepciones. Desde civilizaciones perdidas en las profundidades del mito hasta crímenes que aún hoy hielan la sangre, cada uno de estos casos representa un fracaso de nuestra comprensión. Son las historias que la historia no ha podido terminar de contar, los fantasmas que aún deambulan por los pasillos de nuestro conocimiento colectivo. Acompáñenme, si se atreven, a descorrer el velo de estos enigmas eternos. Nos remontamos al siglo XVI, a las costas de lo que hoy es Carolina del Norte. Aquí, en la isla de Roanoke, un grupo de más de 100 colonos ingleses intentaba forjar una nueva vida. Sin embargo, cuando el gobernador John White regresó de un viaje de abastecimiento a Inglaterra, se encontró con un escenario desolador y absolutamente aterrador. La colonia, con sus hombres, mujeres y niños, había desaparecido por completo. No había señales de lucha, ni restos humanos, ni rastro alguno de su destino. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado, dejando atrás únicamente un silencio sepulcral y una palabra. El único indicio, la única pista críptica dejada en este teatro del vacío, fue la palabra Croatoan, tallada en un poste de la empalizada, y las letras C, R, O en un árbol cercano. Este término se refería tanto a una isla vecina como a la tribu nativa que la habitaba. ¿Fue un mensaje para indicar que se habían mudado pacíficamente y asimilado con los nativos? ¿O fue, acaso, una advertencia de la fuerza que los había aniquilado? Las teorías se arremolinan como un torbellino de especulación, cada una más inquietante que la anterior. Algunos historiadores sugieren que, desesperados por la falta de suministros, los colonos buscaron refugio con la tribu Croatoan, integrándose gradualmente hasta perder su identidad inglesa. Otros proponen escenarios mucho más siniestros, una masacre a manos de tribus hostiles, un brote de una enfermedad devastadora que los obligó a dispersarse, o incluso intentos fallidos de regresar a Inglaterra en embarcaciones precarias, pereciendo en las violentas aguas del Atlántico. A más de 400 años, el destino de la colonia perdida de Roanoke sigue siendo el primer gran misterio de América. A más de 400 años, el destino de la colonia perdida de Roanoke sigue siendo el primer gran misterio de América, un fantasma que se niega a descansar. En la gélida oscuridad de una noche de julio de 1918, en un sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, la historia de Rusia cambió para siempre. La dinastía Romanov, que había gobernado el vasto imperio durante 3 siglos, encontró un final brutal y sangriento. El zar Nicolás II, su esposa la zarina Alejandra y sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y el joven zarevich Alexei, fueron ejecutados sin piedad por un pelotón de fusilamiento bolchevique. El acto fue diseñado para ser una aniquilación total, un borrón definitivo de la autocracia zarista para asegurar el triunfo de la revolución. Sin embargo, la masacre, lejos de ser un punto final claro, se convirtió en una fuente de leyendas y dudas perturbadoras. Los relatos de los propios verdugos eran caóticos y contradictorios. Hablaban de balas que rebotaban en los corsés de las duquesas, donde habían cosido joyas y diamantes, prolongando la agonía en una escena dantesca de humo, gritos y caos. Los cuerpos fueron despojados, quemados con ácido y arrojados a una mina abandonada, en un intento desesperado por borrar toda evidencia. Este secretismo y la brutalidad del acto alimentaron durante décadas una pregunta: ¿logró alguien sobrevivir? Durante gran parte del siglo XX, la leyenda de que la gran duquesa Anastasia había escapado milagrosamente cautivó al mundo. Numerosas impostoras reclamaron su identidad, tejiendo historias de supervivencia que, aunque falsas, reflejaban el anhelo colectivo de un resquicio de esperanza en medio de tanta barbarie. Aunque pruebas de ADN en los restos encontrados en 1991 y 2007 confirmaron la muerte de toda la familia, el misterio persiste en los detalles, en la brutalidad exacta de esa noche
y en el aura de tragedia que rodea a la última familia imperial de Rusia, cuyo eco sangriento aún resuena en la historia. El 8 de marzo de 2014, el mundo moderno se enfrentó a una verdad inquietante. En una era de vigilancia satelital constante y tecnología de punta, la nada aún puede reclamar lo suyo. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 con 239 almas a bordo, despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. 40 minutos después, desapareció de los radares civiles. No hubo una llamada de auxilio, ni un reporte de mal tiempo ni indicios de problemas técnicos. Simplemente se esfumó en el aire, como un fantasma en la máquina. Lo que siguió fue una de las búsquedas más extensas y costosas de la historia de la aviación y, a la vez, una de las más frustrantes. Los datos de radares militares y satélites revelaron una historia aún más extraña después de perder contacto. El avión no cayó, en cambio. Viró bruscamente de su ruta. Voló hacia el oeste a través de la península de Malaca y luego se dirigió hacia el sur, sobre el vasto y desolado Océano Índico. Continuó volando durante horas, un autómata silencioso en una trayectoria sin destino conocido hasta que su combustible se agotó. Las teorías sobre lo que ocurrió en esa cabina son tan numerosas como aterradoras. ¿Fue un acto deliberado del piloto, un suicidio-asesinato masivo de una complejidad sin precedentes? ¿Un secuestro que salió terriblemente mal, dejando a todos incapacitados por la despresurización? ¿O acaso un fallo catastrófico? ¿Un incendio eléctrico que dejó el avión volando en piloto automático, mientras todos a bordo ya habían perecido? A pesar de que algunos restos han aparecido en las costas de África, el cuerpo principal del avión y sus cajas negras, que contienen las respuestas, siguen perdidos en las profundidades abisales. El MH370 no es solo un accidente, es una herida abierta en nuestra confianza en la tecnología, un recordatorio de que el cielo todavía guarda secretos insondables. Existe un libro que se burla de la inteligencia humana, un artefacto que ha resistido a los mejores criptógrafos, lingüistas e historiadores durante más de un siglo. Se le conoce como el manuscrito Voynich, un códice de unas 240 páginas lleno de ilustraciones extrañas de plantas que no existen, diagramas astrológicos incomprensibles y mujeres desnudas bañándose en extraños fluidos verdes. Pero lo más frustrante, lo que lo convierte en un verdadero abismo intelectual, es su texto. Está escrito en un alfabeto desconocido, un sistema de escritura que no se parece a ningún otro en la Tierra. Datado por radiocarbono a principios del siglo XV, este libro es un completo enigma. Sus páginas fluyen con una naturalidad que sugiere un lenguaje real, cumpliendo con ciertas leyes estadísticas lingüísticas, lo que hace poco probable que sea un simple galimatías sin sentido. Sin embargo, cada intento de descifrarlo ha fracasado estrepitosamente. Los criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, que rompieron los códigos nazis más complejos, se declararon vencidos. Lingüistas, botánicos y astrónomos han intentado encontrar patrones, pero el manuscrito guarda sus secretos con un silencio pétreo. Las teorías sobre su origen y propósito son tan fantásticas como sus ilustraciones. ¿Es el trabajo de un alquimista? ¿Un compendio de conocimientos prohibidos? ¿Un herbario de un mundo extraterrestre o de una dimensión olvidada? ¿O podría ser el fraude más elaborado y brillante de la historia, diseñado por un genio para engañar a un coleccionista adinerado? Algunos incluso han sugerido que fue creado por un joven Leonardo da Vinci o que es obra de alguna secta herética. Sea lo que sea, el manuscrito Voynich permanece como el Everest de la criptografía, un libro que nos mira desde el pasado, desafiándonos a entender un lenguaje que quizás nunca fue destinado a ser leído por nosotros. Es la leyenda de todas las leyendas, el mito fundacional de las civilizaciones perdidas, la Atlántida. La historia, narrada por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timeo y Critias, describe una potencia naval formidable, una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules. Era una utopía de increíble riqueza, con una arquitectura magnífica, tecnología avanzada y una sociedad noble. Sin embargo, su orgullo y corrupción moral provocaron la ira de los dioses, quienes, en un solo día y una noche de terribles desgracias, la hicieron desaparecer bajo las olas del mar. Durante más de 2000 años, la humanidad ha estado obsesionada con esta historia. ¿Fue la Atlántida una invención puramente alegórica de Platón, una fábula para ilustrar sus ideas sobre el estado ideal y la justicia divina?
¿O estaba basando su relato en una tradición oral más antigua, el eco distorsionado de una catástrofe real que borró una civilización de la faz de la Tierra? La falta de cualquier evidencia arqueológica concluyente ha mantenido el debate vivo, convirtiendo a la Atlántida en el santo grial de la arqueología marginal. Cazadores de tesoros, exploradores y teóricos han propuesto innumerables ubicaciones para la isla perdida, desde el mar Mediterráneo, sugiriendo que el mito se inspiró en la erupción volcánica que destruyó la civilización minoica en la isla de Tera, hasta lugares tan dispares como el mar Caribe, la Antártida o incluso en medio del océano Atlántico, tal como describió Platón. Cada estructura submarina anómala, cada texto antiguo ambiguo, alimenta la esperanza de que la Atlántida no sea solo un mito. Pero hasta que se presente una prueba irrefutable, la Atlántida seguirá siendo eso: un poderoso espejismo, una ciudad dorada que existe solo en las profundidades de nuestra imaginación colectiva. Londres, otoño de 1888. Las calles del miserable y superpoblado distrito de Whitechapel se tiñen de terror. Una figura emerge de la niebla y la penumbra de las lámparas de gas, un espectro de brutalidad sin rostro que se ceba en las mujeres más vulnerables de la sociedad. Se le conoce como Jack el Destripador. Sus crímenes no son simples asesinatos, son carnicerías rituales, actos de una violencia tan extrema y con una precisión anatómica tan escalofriante que sugieren que el asesino podría tener conocimientos médicos o quirúrgicos. Las víctimas, al menos 5, conocidas como las 5 canónicas, fueron encontradas con la garganta cortada y mutilaciones abdominales salvajes. El asesino extraía órganos con una habilidad que horrorizó a la policía y a los médicos de la época. Pero lo que cimentó su leyenda fue su audacia. El Destripador se burlaba de la policía y de la prensa, enviando cartas escalofriantes firmadas con su infame apodo. Una de ellas, la carta desde el infierno, llegó acompañada de la mitad de un riñón humano, presuntamente de una de sus víctimas. Este acto transformó al asesino en un monstruo casi sobrenatural. A pesar de una de las mayores investigaciones policiales de la historia victoriana y una lista de más de 100 sospechosos, que incluía médicos, carniceros, inmigrantes e incluso miembros de la realeza, la identidad de Jack el Destripador nunca fue descubierta. Su reinado de terror cesó tan abruptamente como comenzó, dejando tras de sí un legado de miedo y un misterio perfecto. Jack el Destripador no es solo un asesino en serie, es un arquetipo, el fantasma anónimo que representa la oscuridad que puede esconderse detrás de cualquier rostro en la multitud. Una sombra que, más de un siglo después, todavía acecha en los callejones más oscuros de nuestra historia criminal. Existe una región en el oeste del Océano Atlántico Norte, vagamente definida entre las Bermudas, Puerto Rico y Florida, que ha adquirido una reputación siniestra. Se la conoce como el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo. Durante décadas, este tramo de océano se ha convertido en sinónimo de lo inexplicable, un lugar donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro, desafiando las leyes de la física y la lógica. Las historias hablan de brújulas que giran sin control, de extrañas nieblas que aparecen de la nada y de comunicaciones que se cortan abruptamente antes del silencio final. El caso que catapultó al Triángulo a la fama mundial fue la desaparición del vuelo 19 en 1945. 5 bombarderos torpederos de la Marina de los Estados Unidos se desvanecieron durante un vuelo de entrenamiento. Lo más inquietante es que el hidroavión de rescate enviado a buscarlos con 13 hombres a bordo también desapareció. No se encontraron restos ni manchas de aceite, ni un solo cuerpo. Fue como si 6 aeronaves y 27 hombres hubieran sido borrados de la existencia, abriendo la puerta a todo tipo de especulaciones paranormales y extraterrestres. Los escépticos argumentan con razón que la zona tiene un tráfico aéreo y marítimo muy elevado, condiciones climáticas impredecibles como huracanes repentinos y una topografía submarina compleja con algunas de las fosas oceánicas más profundas del mundo. Sostienen que el número de incidentes no es estadísticamente anómalo y que muchos casos han sido exagerados o pobremente documentados. Sin embargo, para los creyentes, estas explicaciones racionales no logran capturar la esencia del misterio. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un poderoso símbolo de las fronteras de nuestro conocimiento, un abismo oceánico donde la realidad parece, a veces, demasiado frágil. Fue la última faraona de Egipto,
Una líder carismática, una estratega brillante y una mujer cuya leyenda de poder y romance ha fascinado al mundo durante 2 milenios. Cleopatra VII. Su muerte es tan dramática como su vida. Tras la derrota de sus fuerzas y las de su amante, Marco Antonio, a manos de Octavio, el futuro emperador Augusto, Cleopatra eligió el suicidio antes que la humillación de ser exhibida como un trofeo en Roma. La historia, popularizada por Plutarco, cuenta que se dejó morder por un áspid, un final digno de una reina divina. Sin embargo, tras el drama de su muerte, surge uno de los mayores enigmas de la egiptología. ¿Dónde está su tumba? Los textos antiguos sugieren que Octavio, a pesar de ser su enemigo, le concedió su último deseo, ser enterrada junto a Marco Antonio en un mausoleo magnífico. Pero la ubicación de este mausoleo se ha perdido en las arenas del tiempo. Durante siglos, arqueólogos y cazadores de tesoros han buscado en vano el lugar de descanso final de la reina del Nilo. Las teorías apuntan a varios lugares. Algunos creen que su tumba yace en algún lugar bajo la moderna ciudad de Alejandría, sumergida en el mar Mediterráneo debido a los terremotos y el hundimiento de la costa. Otros, como la arqueóloga Kathleen Martínez, han centrado su búsqueda en el templo de Taposiris Magna, a unos 50 kilómetros de Alejandría, argumentando que Cleopatra, identificándose con la diosa Isis, habría elegido ser enterrada en un lugar sagrado para ella. A pesar de hallazgos prometedores como túneles y monedas con su efigie, la tumba sigue eludiendo a sus buscadores. El lugar de descanso de la mujer que sedujo a 2 de los hombres más poderosos de Roma y desafió a un imperio permanece como su último y más grande secreto. En la víspera de Acción de Gracias de 1971, un hombre de negocios tranquilo y bien vestido, que se identificó como Dan Cooper, abordó un vuelo de Northwest Orient Airlines de Portland a Seattle. Poco después del despegue, le entregó una nota a una azafata. La nota afirmaba que tenía una bomba en su maletín. Con una calma escalofriante, exigió $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas y un camión de combustible en el aeropuerto de Seattle para repostar el avión. Sus demandas fueron cumplidas. Una vez con el dinero y los paracaídas, liberó a los pasajeros y ordenó a la tripulación despegar de nuevo, esta vez con rumbo a la Ciudad de México. Lo que sucedió a continuación convirtió un secuestro aéreo en una leyenda americana. En algún lugar entre Seattle y Reno, en medio de una noche gélida y lluviosa, D.B. Cooper, un nombre erróneamente popularizado por la prensa, hizo algo impensable. Abrió la rampa de popa del Boeing 727 y, atado a un paracaídas y con el botín, saltó al vacío, a una altitud de 10,000 pies, en una zona boscosa y remota del estado de Washington. Y simplemente desapareció. Se desplegó una de las búsquedas más intensas en la historia del FBI. Se rastreó el terreno, se investigaron miles de sospechosos, pero no se encontró rastro de Cooper, ni de su paracaídas, ni del dinero. La única pista tangible apareció en 1980, cuando un niño encontró un fajo de billetes de $20, deteriorados, pero con números de serie que coincidían con el dinero del rescate, en la orilla del río Columbia. ¿Murió Cooper en el salto, su cuerpo devorado por la naturaleza? ¿O logró sobrevivir y escapó, viviendo el resto de su vida en el anonimato? El FBI cerró oficialmente el caso en 2016, sin resolver. D.B. Cooper sigue siendo el único secuestrador aéreo sin identificar en la historia de Estados Unidos. Un fantasma que saltó de un avión para aterrizar directamente en el folclore. En el árido y desolado paisaje del desierto de Nazca, en el sur de Perú, se encuentra uno de los misterios más visualmente impactantes del mundo antiguo. Grabados en la superficie del suelo del desierto, hay cientos de geoglifos gigantescos, conocidos como las líneas de Nazca. Estas figuras, creadas por la cultura nazca entre el año 500 a.C. y el año 500 después de Cristo, son tan enormes que solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire. Representan desde simples líneas y formas geométricas hasta complejas figuras de animales como un colibrí, una araña, un mono y un cóndor. La creación de estas líneas es, en sí misma, una hazaña de ingeniería. Los antiguos Nazca retiraron las piedras rojizas de la superficie del desierto para exponer el suelo más claro que se encuentra debajo, creando contornos de un contraste asombroso que han sobrevivido durante siglos gracias al clima extremadamente seco. Pero la pregunta que ha desconcertado a generaciones de investigadores es: ¿por qué?
¿Por qué crear obras de arte tan masivas que sus propios creadores nunca podrían ver en su totalidad desde el suelo? Las teorías son tan vastas como el propio desierto. La más aceptada, propuesta por la matemática Maria Reiche, quien dedicó su vida a su estudio, es que las líneas forman un gigantesco calendario astronómico, utilizado para predecir solsticios y eventos celestes, cruciales para una sociedad agrícola. Otras teorías sugieren que eran caminos ceremoniales, rituales para invocar al agua en el desierto, o incluso mensajes para dioses en el cielo. Las hipótesis más extravagantes, por supuesto, hablan de pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Sea cual sea su propósito, las líneas de Nazca siguen siendo un testamento silencioso y monumental de la visión y el misterio de una cultura antigua, un mensaje grabado en la tierra, cuyo significado completo quizás nunca lleguemos a comprender. Hemos viajado a través de los siglos, desde colonias desvanecidas hasta los abismos del océano y los desiertos grabados con símbolos arcanos. Cada uno de estos 10 misterios es una puerta a lo desconocido. Un recordatorio de que la historia no es un libro cerrado, sino un laberinto con pasillos que aún no hemos explorado. Son las preguntas que nos definen tanto como las respuestas que poseemos, las sombras que dan profundidad a la luz de nuestro conocimiento. La fascinación que sentimos no es solo por el enigma en sí, sino por el reflejo de nuestras propias limitaciones y la infinita capacidad del universo para sorprendernos. Estos enigmas persisten, desafiando a detectives, científicos y soñadores por igual. Desde la identidad de un asesino victoriano hasta el destino de un avión moderno, las respuestas parecen estar siempre un paso más allá de nuestro alcance, ocultas por el tiempo, la naturaleza o la propia mano del hombre. Son las grandes sinfonías inacabadas de la crónica humana, melodías de incertidumbre que continúan resonando a través de las generaciones, invitándonos a seguir buscando, a seguir preguntando, a nunca dar por sentado que lo sabemos todo. Ahora, la pregunta es para ustedes. De todos estos abismos de duda, ¿cuál de estos misterios les intriga más? ¿Es la audacia de D.B. Cooper, el código silencioso del manuscrito Voynich o la tragedia de los Romanov? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Quizá algún día, estos enigmas encuentren respuesta, pero por ahora, siguen desafiando a la historia. Y así terminamos este recorrido por los 10 mayores misterios sin resolver de la historia.